Ya vamos a iniciar la clase de hoy, primero agradeciendo a la familia de Derecho 360 y también, por supuesto, al doctor Chipana Catalán por la invitación el día de hoy para poder conversar sobre un tema que, tiene muchos tabús, tiene mucho, yo le diría, mucho grado de esperanza para personas que están sentenciadas, pero que a la vez desconocen de lo que hoy vamos a conversar y que sin más procedo a señalar el tema del día de hoy. Se me ha encargado conversar, dar algunas ideas sobre lo que es el habeas corpus contra resoluciones judiciales. Mi nombre es Jimmy Sotomayor, soy abogado penalista en principio, pero se caracteriza la defensa que yo realizo en los diversos procesos por el corte constitucional que hacemos. Esto es que no solamente le doy un enfoque legalista a las soluciones, a las diversas controversias que llegan al estudio jurídico y en general a los problemas que plantean alumnos, clientes y demás, sino que buscamos darle este enfoque constitucional. Y en ese enfoque constitucional que nosotros buscamos darle a los problemas, hemos visto una solución como garantía, como proceso constitucional, el habeas corpus. Explico esto brevemente de la siguiente forma. Fíjense, cuando una persona es sentenciada en un proceso penal, en primera instancia, tiene derecho, pero por supuesto, a impugnar dicha sentencia. Esto es básico dentro de lo que se conoce como los recursos impugnatorios, que no solamente funcionan en el proceso penal, sino también en los diversos procesos civil, constitucional, los procesos administrativos, etc. ¿Por qué? Porque esto está vinculado directa y exclusivamente a un derecho constitucional que es la pluralidad de instancias. Eso es así porque una persona tiene derecho a que la decisión que sea tomada en su contra sea revisada por un órgano superior jerárquicamente hablando y que en su defecto sea confirmada o al contrario podría ser revocada. Pero ¿qué pasa cuando a una persona se le sentencia en primera instancia en un proceso penal? Vamos a poner un ejemplo concreto. Supongamos que por el delito de homicidio, sentenciado en primera instancia. Esta persona apela mediante el recurso de apelación con el nuevo modelo procesal, llega a una segunda instancia y en esta segunda instancia la sentencia lastimosamente se confirma. Es confirmada la sentencia. Ante ello, nosotros diremos que se habría agotado pues la pluralidad de instancias. No hay una tercera instancia en el Perú, no confundamos, ¿ok? No hay terceras instancias en el Perú. Pero lo que sí existe es el recurso extraordinario de casación. Pero claro, el recurso, como su propio nombre lo señala, extraordinario, solamente está limitado a algunos supuestos. Y llevando ahora la discusión a temas incluso o a discusiones más actuales, la propia Corte Suprema ha limitado aún más la procedencia de la casación. Y cuando digo que lo ha limitado aún más, me refiero a que en casos de doble conforme, por ejemplo, no hay posibilidad de ir a un habeas corpus, a una casación, perdón. Esto en términos simples se explica. Si en primera instancia te ponen 10 años y en segunda instancia también te ponen 10 años, es decir, te confirman la sentencia en todos sus extremos tal cual te la pusieron en primera instancia, bueno, lastimosamente en esos casos no podrás ir a sede casacional, no podrás plantear una casación con ánimos de lograr ganarla, debido a que ya la Corte Suprema ha señalado, repito, de que existiría doble conforme y al doble conforme simplemente esta es una causal de nulidad. Si ello es así, ustedes dirán, se acabó el proceso penal, ya no hay nada más que hacer, no tenemos ninguna otra solución. Y seguramente esa respuesta podría ser correcta si es que la enfocamos únicamente desde el proceso penal. Pero para ello, nosotros con una vista, un panorama más amplio
de lo que significa la defensa de derechos, tenemos que conocer no solamente derecho penal, y este es un mensaje para los estudiantes de derecho, para los que se inclinan, por ejemplo, para la rama penal, y que, claro, están muy orientados a aprender solo derecho penal. El mejor penalista del país no es el que sabe solamente derecho penal. Es más, si solamente sabes derecho penal y sabes muy bien derecho penal, pero solo derecho penal, creo que lastimosamente eso no va a alcanzar para competir con los profesionales que tienen la capacidad, pues, de plantear soluciones en macro, soluciones en lo que yo denomino con una perspectiva más amplia y sobre todo, y ya entrando al tema, con una perspectiva constitucional. Se acabó el proceso penal, sentenciado en primera instancia, sentenciado en segunda instancia, casación inadmisible, no puedes plantear casación, siempre va a quedar expedita la posibilidad, de que se pueda plantear, un habeas corpus. Y en ese sentido, nosotros vamos a hablar sobre el habeas corpus como un proceso constitucional, como una nueva forma de abordar problemas penales, pero desde la perspectiva constitucional. A ver, el habeas corpus, para empezar, es un proceso, una garantía que le corresponde al derecho constitucional, no al derecho penal. Entonces, la primera recomendación que ustedes tienen que tener claro es que no se puede llevar a un proceso constitucional de habeas corpus una discusión penal. Ustedes no pueden ir a discutir como penalistas a la sede constitucional. Sin embargo, voy a señalar algunas críticas al sistema. Nosotros que litigamos en diversos habeas corpus, hemos identificado falencias gravísimas en el sistema respecto a cómo se aborda un proceso constitucional de habeas corpus. Esto es, por ejemplo, que el que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus es un juez penal. Imagínense, en el Perú no existen jueces especializados en lo constitucional, salvo algunas excepciones. Algunas excepciones de algunos distritos judiciales, como Lima, por ejemplo, que está privilegiada. Y no todo Lima también, me estoy refiriendo al Lima Centro. Porque si nos vamos un poco más al lado norte, Lima Norte, o al Lima Sur, no hay jueces especializados en lo constitucional. ¿A qué me refiero? A que no hay jueces que se dediquen exclusivamente como competencia material a ver casos constitucionales. Entonces ustedes dirán, si no hay jueces constitucionales, ¿quién resuelve los procesos de habeas corpus? Y el que lo resuelve es el juez de investigación preparatoria. Es el juez denominado dentro del proceso penal como juez de garantías, juez que funge, en este caso, como juez de investigación preparatoria y como juez de etapa intermedia. Cuando le plantea un habeas corpus ante esa sede, él es el que resuelve. Y hay muchas cosas que los profesionales no se animan a decirlo, pero yo lo voy a decir. Porque siempre me ha gustado ser claro, directo y frontal con lo que yo pienso y con lo que yo estoy convencido. El juez que resuelve los casos de habeas corpus en primera instancia es el juez de investigación preparatoria, que jerárquicamente es inferior a los jueces contra los que se plantea el habeas corpus. Para que ustedes me entiendan, cuando uno plantea un habeas corpus contra una resolución judicial, lo que en buena cuenta está diciendo y en simple está diciendo es lo siguiente: los jueces superiores y los jueces de primera instancia, lo que habrían realizado, fíjense, lo que habrían realizado es una vulneración de derechos constitucionales al momento de emitir la sentencia. Con lo cual, lo que tú estás demandando es a estos jueces, o sea, tú los estás demandando. Es una demanda constitucional contra estos jueces que habrían vulnerado derechos constitucionales. Y quien va a resolver esa demanda de vulneración o no de derechos constitucionales, además no en cualquier marco, sino en el marco de una emisión de una sentencia condenatoria que tiene privado de la libertad a una persona. Quien va a resolver esa controversia
va a ser un juez de investigación, un juez de primera instancia, un juez de investigación preparatoria en primera instancia, que tiene un rango menor, pero que pertenece a la misma corte. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Hay una frase que nosotros hemos escuchado coloquialmente, ¿no? Otorongo no come otorongo, dicen de forma coloquial. Y yo creo que en determinados casos esto aplica, porque hemos visto resoluciones de determinados jueces que lastimosamente no se han animado, no han tenido la valentía, el coraje, la independencia judicial para decir, en este caso sí se vulneraron derechos constitucionales. Y que al haberse vulnerado derechos constitucionales, lo que corresponde es declarar fundada la demanda de habeas corpus, y la consecuencia jurídica, esto es importante, esto es fundamental, es que se declaren nulas las sentencias de primera y segunda instancia. Ojo, que con el habeas corpus nadie exige que se le declare inocente a nadie. No se discute culpabilidad ni inocencia, no se discute responsabilidad penal. Lo único que se discute, y es lo que se lleva a la jurisdicción constitucional en un habeas corpus, es: ¿se vulneró o no se vulneró un derecho constitucional del beneficiario, del que en este caso está siendo demandante? Ese es el análisis que se tiene que hacer. Pero repito, al existir un juez de primera instancia que pertenece a la misma corte de los jueces demandados, muchas veces no hay independencia judicial. No hay independencia judicial. Más aún cuando estos son jueces que han sido nombrados de forma temporal, que no son jueces nombrados y que muchas veces dependen de la opinión de los jueces superiores demandados. Y así estamos atrapados en lo que aparentemente sería un tránsito ineludible de que te declaren infundada una sentencia de habeas corpus en primera instancia, a pesar de que la afectación a derechos constitucionales sería amplia. En ese sentido, cuando uno aborda un caso de habeas corpus, lastimosamente, va preparando la defensa para un estadio en el que al parecer llegaríamos pues hasta segunda instancia. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a hacer unos pequeños gráficos en la pizarra para que ustedes me entiendan y para que ustedes puedan ver cómo se maneja este tema. ¿Ya? A ver. Me indican si ahí se está viendo bien. Correcto. A ver. Entonces, hoy estamos hablando del habeas corpus, ¿correcto? El HC. Cuando ustedes vean HC, se está refiriendo siempre al habeas corpus. Este habeas corpus sirve para cuestionar, para reclamar, para buscar la protección de un derecho constitucional fundamental. ¿Cuál es? Vamos a poner en rojito para que ustedes me entiendan. ¿Cuál es ese derecho constitucional? El derecho constitucional que se busca proteger con el habeas corpus es el derecho, el derecho a la libertad. Esto es importante, ¿ah? El habeas corpus busca proteger el derecho a la libertad. Cuando a una persona se le ha sentenciado vulnerando sus derechos constitucionales y está privada de su libertad, habeas corpus, porque se está vulnerando el derecho a la libertad. Entonces la pregunta que se cae madura es la siguiente: ¿y qué sucede si es que esta persona ha sido sentenciada, por ejemplo, en primera instancia, en segunda instancia, pero no está recluida en un penal? ¿Igual puedo plantear un habeas corpus? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el habeas corpus no solamente protege el derecho a la libertad, vamos a poner el derecho a la libertad, sino también protege, acá vamos a poner esto,
sus derechos conexos, ¿ok? Sus derechos conexos. Entonces, habeas corpus protege derecho a la libertad y también protege los derechos conexos, ¿ok? Entonces, repito, habeas corpus, derecho a la libertad y también sus derechos conexos. Ahora, cuando yo hablo de habeas corpus, derecho a la libertad y derechos conexos, ¿a qué otros derechos estamos haciendo referencia? ¿A qué derechos estamos haciendo referencia como derechos conexos? Vamos a hacer un listado, ¿ok? Vamos a hacer un listado. Un listado de derechos conexos. En número 1, a ver. Fíjense, debida motivación, voy a ponerlo así, debida motivación de resoluciones judiciales. La debida motivación de resoluciones judiciales. ¿Qué es la debida motivación de resoluciones judiciales? Es que, por ejemplo, a ti te hayan sentenciado, te hayan privado de tu libertad y no te hayan respetado el derecho de que tu sentencia debe tener la argumentación completa y haya respondido todos los argumentos que ha planteado tu abogado. Vulneración a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Otra vulneración, el derecho a la prueba. Por ejemplo, tú has planteado en el proceso penal 5 pruebas. El juez en el juicio ha dicho, no, yo no quiero que tú actúes las 5, solamente 3. Las otras 2, no, la verdad que no es necesario ni que se actúe. Para mí, suficiente con que sean 2 o 3 de las 5. Se te está vulnerando el derecho a la prueba. Y con esa vulneración, además, han llegado a una sentencia condenatoria, ¿ok? Otra vulneración de derecho conexo. Y ahorita voy a explicar un punto adicional. Por ejemplo, no han permitido que tu abogado haga los alegatos de clausura en el juicio oral. ¿Qué derecho se estaría vulnerando? El derecho a la defensa. El derecho a la defensa. ¿Ok? La Sí. segunda pregunta. Sí. Pregunta, ¿ante qué juzgado se tramita el habeas corpus? Ya, muy bien. Ahora vamos a responder esa pregunta. Perfecto. Nos hacen una pregunta, un tema procesal. Voy a explicar algunos temas procesales que me parecen fundamentales, ¿ya? Empiezo respondiendo la pregunta. Anteriormente, el habeas corpus tú lo podías plantear por la urgencia en cualquier lugar. Tú podías presentar tu habeas corpus en cualquier distrito judicial. Supongamos que te habían afectado un derecho constitucional o te habrían sentenciado en el Callao. Tú podías ir a Puno y en Puno podían tranquilamente tramitar tu habeas corpus. No había ningún inconveniente porque finalmente era jurisdicción peruana, era un tema de urgencia, planteabas tu habeas corpus ahí. Un juez puneño resolvía tu habeas corpus, no había ningún problema. Te habían vulnerado en Tumbes y tú podías plantearlo en Tacna, no había ningún inconveniente. Hoy eso ha cambiado. El Código Procesal Constitucional establece de manera clara y taxativa lo siguiente. Solo se puede plantear habeas corpus en el lugar donde se produjo la afectación. Esto es, el distrito judicial donde se produjo la afectación. Si te sentenciaron en Huánuco plantearás tu habeas corpus. Si te sentenciaron en La Merced, en Junín tendrás que plantear. Entonces, el distrito judicial donde se plantea es siempre el lugar donde se produjo la afectación. Pero doctor, en ese lugar no hay juez constitucional, ¿cómo hago? Bueno, si no hay juez especializado en lo constitucional, se plantea, como lo venía diciendo, ante el juez penal, ante el juez que funge como juez de investigación preparatoria, ¿ok? Entonces es importante. ¿Qué otro derecho conexo podría estar vinculado al derecho a la libertad? Ya hemos puesto debida motivación de las resoluciones judiciales, derecho a la prueba, el derecho a la defensa. ¿Qué otro derecho? Por ejemplo, fíjense, muchos casos llegan al estudio en los que nos señalan lo siguiente. En mi caso, señor abogado, lo que ha ocurrido es que me han aplicado mal la norma penal. Ojo con esto. O sea, la imputación de la fiscalía ha sido por ABC. La discusión en juicio ha sido por ABC. Y en la sentencia me han sorprendido porque no me han puesto que se ha aprobado o no se ha aprobado ABC. Lo que me han puesto es que se habría corroborado, supongamos,
X, Y, Z. ¿Eso vulnera o no vulnera un derecho? Por supuesto. ¿Qué derecho? El derecho principio de legalidad. Ahora, el Tribunal Constitucional tiene sentencias para uno y para otro lado en este caso, ¿ah? Porque por un lado dice el Tribunal Constitucional lo siguiente: ojo que temas relacionados a adecuación del tipo penal yo no lo puedo ver porque eso le corresponde a la justicia ordinaria, y el tribunal o los jueces constitucionales no somos de ninguna manera revisores de sentencia, no somos de ninguna manera jueces constitucionales. Entonces te toca a ti, ya te toca a ti como juez, como abogado, que tú me expliques cuál es, y esto es lo importante y esto quiero que se quede grabado, ya. ¿Cuál es? Fíjense, esto es fundamental para plantear un habeas corpus, ¿eh? Tienes que tener la capacidad de identificar el contenido, es el nombre que le ha dado el tribunal, el contenido constitucionalmente protegido. El contenido constitucionalmente protegido del derecho. Entonces no basta decir, oye, a mí se me ha vulnerado el derecho a la defensa. Tú tienes que decir cuál es el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la defensa. ¿Ok? A ver. Vamos aquí. Para recordar. Proceso penal. Te sentencian en primera instancia, ¿correcto? Tú apelas. Te sentencian en segunda instancia. Supongamos que acá te pusieron como sentencia un cuadrado. Acá igualito, un cuadrado. Ya tienes dos sentencias. Sentencia de primera y de segunda instancia. Como es igual, casación no va. Casación no va. ¿Por qué? Porque hay doble conforme. ¿Ok? Repito, sentencia de primera instancia, apelas, sentencia de segunda instancia, igual, no puedes plantear casación. Este es el itinerario, en resumen, del proceso penal. ¿Ok? Aquí se acabó el proceso penal. Aquí ya no podrías hacer nada más. Sin embargo, lo que yo les planteo desde una perspectiva constitucional es que para que tú reclames respecto de esta sentencia y de esta sentencia, tú plantees una discusión, ojo, constitucional. Que tú plantees una discusión constitucional. ¿Mediante qué? Mediante un habeas corpus. Mediante un habeas corpus. Te sentenciaron en primera instancia, apelaste, te declararon infundada la apelación, no puedes ir a casación por doble conforme, vámonos al habeas corpus por vulneración a derecho constitucional. Ahora voy a explicar cuál es el itinerario procesal del habeas corpus. El habeas corpus es, tú presentas tu habeas corpus, ¿ante quién? Ante el juez constitucional. Si no hay juez constitucional, lo mandan al juez penal. ¿Dónde lo presentas? Esto es importante. En el lugar donde se produjo la afectación. Ahí se presenta. Repito, habeas corpus ante el juez constitucional. Si no hay juez constitucional, te vas al juez penal. El juez penal
¿De dónde? Del lugar donde se produjo la afectación, ¿ok? Entonces, presentas tu habeas corpus ante el juez constitucional o el juez penal y se va a emitir una primera resolución. Esto es una sentencia para que ustedes entiendan, una sentencia de primera instancia respecto del habeas corpus. ¿Ok? Respecto del habeas corpus. Una sentencia de primera instancia del habeas corpus. Si no te dan la razón aquí, supongamos que te declaran infundada o, esta es una primera opción, o improcedente. Si te declaran infundada o improcedente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se acabó el habeas corpus? No. Lo que vamos a hacer es apelar. Apelación. Apelación, ¿ok? Sentencia de primera instancia, si te declara infundado o improcedente, vámonos a la apelación. La tercera opción es, supongamos que haya un juez independiente, pues un juez garantista, constitucional, y te declara fundada. En estos dos casos, si te declara infundado o improcedente, vamos aquí. Vamos aquí, a la apelación. Si te declara fundada, es decir, ganaste en primera instancia, fíjese lo que va a pasar. Van a declarar nula o nulas, ¿qué cosa? La sentencia de primera y la sentencia de segunda instancia penal. Pero claro, tú ganaste y dijiste ya declararon nula la sentencia de primera y segunda instancia, ¿se acabó? No. ¿Quién va a apelar aquí? Porque acá alguien va a apelar. También habrá una apelación. También habrá una apelación. ¿Quién? Cuando uno va al habeas corpus, es importante que ustedes sepan esto. No es que vas y simplemente tú expones, sino que en esos casos habrá una discusión necesariamente contra el abogado de los jueces demandados, que ustedes dirán, ¿el juez nombra a su abogado? No. En este caso es el abogado del Poder Judicial. ¿Qué es quién? El procurador. Entonces, el que apele aquí va a ser el procurador. El procurador. Todo esto nos va a llevar a una segunda instancia. A una segunda instancia. Si tu apelación te la declaran fundada, el habeas corpus también es por ende fundado y nuevamente nulidad. Nulidad de la sentencia. Libre el patrocinado. Igual aquí, si le declaran fundado al procurador, van a declarar infundada el habeas corpus y ahí sí no hay nulidad, ¿ok? Pero quiero explicar algo importante. Sentencia de primera instancia, si te la declaran infundado o improcedente, apelas, llegas a una segunda instancia, que tampoco hay jueces especializados en lo constitucional, siguen siendo jueces penales. Si la declaran fundada en primera instancia, va a poder apelar el procurador. Igual nos vamos a una segunda instancia. Quiero explicar algo importante. Hasta aquí, los que han visto el proceso constitucional de habeas corpus son solamente los jueces constitucionales o jueces penales. Entonces la pregunta es, supongamos que pierdo aquí, infundado aquí, y aquí también me la declaran infundada en primera y segunda instancia. ¿Qué hago? ¿Se acabó el proceso constitucional? ¿Ya no tengo más opciones? Les voy a explicar algo. Para que ustedes conozcan un poco de cómo se maneja esto. Habeas corpus, primera sentencia, infundada. Vamos a la segunda. Segunda sentencia, infundada. ¿Se acabó? No. Vámonos aquí, a lo último. Ahora sí, a lo último de lo que está regulado en nuestro
sistema procesal constitucional. El famoso RAC. ¿Qué es el RAC? El RAC es el recurso de agravio constitucional, ¿ok? El recurso de agravio constitucional, recurso de agravio constitucional que te permite llegar al máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, muchos se preguntan, ¿cómo llegamos al Tribunal Constitucional? Y la forma en la que llegamos al Tribunal Constitucional es habeas corpus, primera sentencia, primera instancia infundada, apelamos. Segunda instancia, también infundada, planteamos el recurso de agravio constitucional. Recurso de agravio constitucional contra la sentencia de segunda instancia. Esto te va a permitir llegar al Tribunal Constitucional, ¿ok? Esto te va a permitir llegar al Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, según las disposiciones, y ahora sí ya volvemos, que hemos utilizado volvemos por aquí. Y en el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, ¿ok? Vamos a tener tres jueces. Vamos a tener tres jueces que te deben señalar si tú finalmente tienes o no tienes la razón, pero que además, por disposición de la normativa del Tribunal Constitucional y además del Código Procesal Constitucional, que para que te den la razón en el TC, tiene que haber 3 votos. O sea, sí o sí tiene que haber 3 votos en determinado sentido, ya sea a favor o en contra. Y también por disposición del Tribunal Constitucional, de los 6 jueces se han dividido en 2 salas, 3 jueces en una sala y 3 en la otra. Esos 3 jueces de determinada sala conocen el caso. Para que haya un sentido de voto y una decisión, los 3 tienen que votar en un mismo sentido. ¿Y qué pasa si votan 2 contra 1? Bueno, tendrán que llamar a un cuarto ponente de la otra sala para que dilucide. Y si ese cuarto ponente vota en favor del que había votado solo, es decir, ya tenemos 2 votos a favor, 2 votos en contra, ¿qué es lo que ocurre? Llaman a un quinto ponente para que finalmente sea este el que dilucide el proceso constitucional de habeas corpus. Será este entonces el que dilucide el proceso constitucional de habeas corpus en última instancia. Voy a señalar justo ahora un artículo, si me permiten, importante para que ustedes puedan tener conocimiento de cuál es la normativa que nosotros estamos citando y a la cual estamos haciendo referencia. Me estoy refiriendo al Código Procesal Constitucional en su artículo 117, ¿ok? 117, y también al artículo 11 del reglamento del Tribunal Constitucional, que indica que cuando una persona ha sido sentenciada en primera y segunda instancia en el proceso penal, ha llevado su caso a un habeas corpus, se ha declarado infundada en primera instancia, infundada en segunda instancia, ha presentado su recurso de agravio constitucional. Una vez presentado el recurso de agravio constitucional, la sala del TC ha señalado 2 votos a favor, 1 en contra, no hay conformación de votos porque se necesita 3. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? ¿Qué es lo que ocurre? Esta normativa señalada del 117 del Código Procesal Constitucional y el artículo 11 indica que pueden incluso volver a llamar al abogado para que presente sus argumentos ante el juez, que va a ser juez dirimente. Esto es fundamental porque muy pocos conocen esta norma y es vital para que te den o no te den la razón. Entonces recuerden, 117 del Código Procesal Constitucional o el artículo 11 del reglamento del Tribunal Constitucional.
No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna sugerencia. Entre tanto, yo les voy a ir señalando algunos expedientes que me parece fundamental que ustedes deban conocer. ¿Ya? A ver. Fíjense, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre casos importantísimos de colusión en los que ha entrado en discusión, de elementos del tipo penal. Y digo y realzo este punto porque, aquí ya tengo los números de expediente, porque en otros casos el tribunal dice, oye, yo no me puedo meter a discutir ningún tema de elementos del tipo penal. Sin embargo, en estos expedientes que les voy a decir, que les voy a señalar ahora, sí ha hecho esa discusión. Fíjense, expediente 04372-2023, TC, La Libertad, Fundamentos Jurídicos 14 y 15. El Tribunal Constitucional indica que si no se ha corroborado, si no se ha acreditado los elementos del tipo penal, como por ejemplo la concertación, no podría alguien ser sancionado por colusión. Y lo que está haciendo en buena cuenta, aunque sea de forma subrepticia, el Tribunal Constitucional es entrar en una discusión de elementos del tipo penal. Entonces, ¿puede o no puede entrar el TC a discusión de elementos del tipo penal en un proceso constitucional? En este expediente dice que sí, pero no es el único. También está el expediente 01231-2024 PHC/TC del Cusco en su fundamento jurídico 37. Lo dice el Tribunal Constitucional, en el mismo sentido, caso de colusión. Y por último, en el expediente 04554-2023 Apurímac, fundamento jurídico 18, que indica que para la configuración del delito de colusión consistente en la necesidad de acreditar una conducta activa de concertación del extraneo como el elemento indispensable del tipo penal, se requiere indefectiblemente corroborar ello. Está entrando entonces en una discusión de elementos del tipo penal. Sí. Preguntan, ¿qué sucede si una autoridad incumple una sentencia de habeas corpus? Ok, perfecto. La pregunta que nos plantean además reviste actualidad, porque ustedes recordarán que hubo un caso mediático en el cual se declaró fundado un habeas corpus y había la discusión de si lo cumplen o no lo cumplen, ¿verdad? Si dan cumplimiento o no dan cumplimiento a dicha resolución. ¿Qué es lo que le puede pasar a un juez? Primero, que podría ser denunciado por desacato a la autoridad. Segundo, que incluso podría ser sancionado por la Autoridad Nacional de Control, ¿no?, por una inconducta funcional, y podría ser hasta destituido. Es gravísimo que un juez constitucional no quiera cumplir una sentencia constitucional. Ya hemos tenido el caso de Alberto Fujimori, por ejemplo, donde se declaró fundado un habeas corpus, se ordenó su libertad. También, para recordar otro caso mediático en el que por habeas corpus salió otra persona recientemente, es el caso de Daniel Urresti, fundado el habeas corpus, ordenaron su libertad, y en esos casos el proceso penal había acabado, se le había sentenciado en primera instancia, se había declarado infundada su apelación, es decir, sentenció en segunda instancia. ¿Se quedó con los brazos cruzados? No. ¿Por qué? Porque planteó adecuadamente la defensa constitucional mediante el proceso constitucional, valga la redundancia, de habeas corpus. Con lo cual, es importante que ustedes conozcan, pues, en qué consiste el proceso constitucional de habeas corpus, cuándo se puede plantear, cuándo no se puede plantear. Voy a cerrar con algunas últimas ideas. Tips prácticos para un planteamiento adecuado de lo que se conoce como un buen recurso de habeas corpus. Primero, ustedes no pueden plantear discusión de pruebas en un habeas corpus. En un habeas corpus no se discute pruebas. No pueden decir, oye, pero el testigo A dijo esto y el juez le ha señalado que ha dicho otra cosa. Imposible. Si ustedes plantean una discusión de pruebas, lo que están diciéndole al juez es que actúe como una tercera instancia y te lo van a declarar de plano improcedente.
porque uno de los requisitos para plantear un habeas corpus es que la discusión esté referida a vulneración de derechos constitucionales, a valoración no, a debida motivación de la resolución sí. Entonces ustedes tienen que ser muy finos para hilar las ideas. Esto es, no podría plantearse de ninguna manera una discusión de prueba por prueba, pero lo que sí podrían hacer, y por eso digo que la línea es muy delgada y hay que ser muy finos, lo que ustedes podrían hacer es lo siguiente: podrían señalar la justificación que el juez le ha dado a determinada prueba, la lógica del juez para argumentar sobre determinada prueba es incorrecta, pero te estás refiriendo a la lógica del juez, no a la prueba como tal, no al valor que tiene la prueba, no al valor que le está dando el juez a la prueba, sino a su razonamiento. Si se dan cuenta, la discusión es muy, o la línea entre una y otra es muy delgada, entonces hay que tener la capacidad de poder cuestionar adecuadamente. Muchos casos se han ganado en habeas corpus con graves vulneraciones, que pareciera que fuesen simplemente vulneraciones, que podrían pasar en el ámbito académico, en el ámbito de los libros, en el ámbito del laboratorio, pero ustedes, como futuros abogados litigantes o como ya litigantes, se van a dar cuenta que lastimosamente la realidad supera incluso a la academia en cuanto a ejemplos de vulneraciones de derechos constitucionales. Y voy a contar uno. Nos llegó un caso en el que a una persona se le había sentenciado sin haber escuchado en juicio al testigo directo, sin haber llamado a juicio al testigo directo. La imputación por determinado delito decía que al momento de su comisión estaba presente una tercera persona cuando se había cometido este delito. Y entonces, a todos nos interesa escuchar a esta tercera persona, pero por supuesto que nos interesa escuchar a esta tercera persona, que supuestamente estuvo presente al momento de que se cometió el delito. ¿Qué es lo que dijo el juez? No, a ti no te voy a escuchar, no es importante que tú vayas a juicio oral, porque como tú eres familiar del imputado, entonces seguramente tú vas a declarar a favor de él. Es decir, el juez tomó postura por determinada parte sin haber escuchado ni siquiera al testigo. Lo que el juez hizo en buena cuenta es valorar una prueba ex ante, valorar una prueba que no había sido actuada en juicio. Eso es gravísimo, porque vulnera el derecho a la prueba, vulnera el derecho a la defensa, vulnera el derecho al contradictorio, vulnera el derecho al debido proceso. Con lo cual se planteó un habeas corpus y estamos en esa lucha, en ese litigio. Si se dan cuenta, yo no he hablado en lo absoluto, en este ejemplo práctico, de si la persona cometió o no cometió el delito. No estoy discutiendo si es inocente o es culpable. No estoy señalando de ninguna manera, de ninguna forma, si es que la prueba, que es la declaración de esta tercera persona, es exculpatoria o no. Simplemente lo que estoy diciendo es que se le debió escuchar y luego el juez tomará una decisión si le cree o no le cree. Pero aquí ni siquiera se le escuchó. Eso resulta gravísimo a toda costa. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta adicional. Hay una pregunta más. Dice, ¿cuáles son los límites del habeas corpus frente al principio de cosa juzgada en el ordenamiento? Correcto. El límite más claro es el que les acabo de señalar. No se puede volver a valorar una prueba. No se puede llevar una discusión de valoración probatoria por habeas corpus. En el habeas corpus solamente se discute si es que se vulneró o no se vulneró algún derecho constitucional al momento de emitir la sentencia. Entonces, el límite será ese. No puede haber una nueva valoración de prueba, no puede haber un nuevo pronunciamiento de fondo, porque ya se agotó en la justicia ordinaria, ya hay cosas juzgadas sobre ello. Un dato adicional, y con esto acabo. ¿Cuál es el plazo para interponer el habeas corpus? No hay plazo. Lo pueden interponer cuantas veces, en el momento que ustedes gusten. No es que haya un plazo. Y esto responde a la naturaleza misma del proceso constitucional de habeas corpus, que lo que busca es resarcir la vulneración al derecho a la libertad. ¿Cuántas veces se puede plantear un habeas corpus? Todas las veces que ustedes consideren pertinentes, siempre y cuando no sean planteados bajo el mismo argumento, por supuesto. Bueno, entonces esta ha sido una pequeña
clase de lo que significa el habeas corpus. Seguramente en otro momento podemos tocar a mayor detalle y a desarrollar con mayor detalle en qué consiste el proceso constitucional de habeas corpus, sus etapas, cómo se plantean ejemplos y demás, que estoy seguro que en una próxima invitación lo podremos realizar. Muchas gracias.